¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 4. Es decir, tuvimos un 40% de efectividad. No nos fue bien, rompimos la racha, bajamos el promedio. Espero mejorar para este nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 21 de septiembre. Empecemos con la Copa de Liga Profesional Argentina. El encuentro entre River Plate versus el Atlético Tucumán. Veamos si hay lesionados. River tiene un lesionado y Tucumán tiene 3 lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a River Plate de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que River Plate viene jugando bien, 3 victorias y 5 partidos, es un buen promedio. Y Atlético Tucumán de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 empates, es decir que el Atlético Tucumán viene jugando bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, un empate, segundo empate, tercer empate, cuarto empate y una victoria para River Plate. Es decir que River Plate es el favorito. Veamos cómo le va a River Plate jugando como local. Y River Plate jugando como local tiene 5 victorias y 5 puntaje perfecto. Se hace fuerte jugando como local y como mínimo marca un gol. Y Atlético Tucumán como visitante tiene 3 empates, 2 victorias. Es decir que Atlético Tucumán juega bien como visitante. Y en la tabla de posiciones, en su grupo, River Plate está en la posición 8 con 6 puntos. Y Atlético Tucumán en la posición 9 también con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gana River Plate y un 19% a que gana Atlético Tucumán. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 2 goles, y más 7.5 corners, es decir que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirao, la Serie A de Brasil. El encuentro del Atlético Paranaense versus el Internacional. Veamos si hay lesionados. Atlético Paranaense tiene 2 lesionados. Internacional tiene 3, 4, 5 lesionados. Casi la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 empates. Es decir que el Atlético Paranaense viene jugando bien. Aún no conoce la derrota. Y como mínimo marca un gol. Y Internacional de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Internacional viene jugando bien, 3 victorias y 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Atlético Paranaense, una victoria para Internacional, un empate, segunda victoria para Internacional y segunda victoria para el Atlético Paranaense. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va al Atlético Paranaense como local. Y el Atlético Paranaense como local tiene 3 empates, 2 victorias. Es decir que el Atlético Paranaense viene jugando bien como local y como mínimo marca un gol. Internacional como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria. Es decir que Internacional no juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, el Atlético Paranaense está en la posición 8 con 37 puntos. Internacional en la posición 12 con 29 puntos. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana el Atlético Paranaense y un 24% a que gana Internacional. El pronóstico para este encuentro es multigoles. Habrán de 2 a 4 goles. Multigoles de 2 a 4 goles. Nos vamos al siguiente torneo. Y nos vamos al segundo torneo a nivel de clubes más importantes en Europa, que es la Europa League. El encuentro entre Las versus el Liverpool. Veamos si hay lesionados. El Lask tiene 4 lesionados y Liverpool tiene 2 lesionados.
Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Alask de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Alask viene jugando bien. Aún no conoce la derrota, 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Liverpool también viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Lask como local. Y Lask como local tiene 5 victorias de 5, es decir que juega bien como local. Y Liverpool como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Liverpool juega bien como visitante. Y en su grupo todos tienen 0 puntos, ya que esto es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 16% a que gana Lask y un 63% a que gana Liverpool. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Liverpool y como mínimo se marcarán 2 goles. Una apuesta doble, visita y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Ajax versus el Marsella. Veamos si hay lesionados. El Ajax no tiene ningún lesionado y Marsella tiene 3 lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Ajax de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria. Es decir que Ajax no viene jugando bien. Y Marsella de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias. Es decir que Marsella viene jugando bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, un empate, segundo empate, una victoria para Marsella, una victoria para Ajax y segunda victoria para Ajax. Es decir que Ajax es el favorito. Veamos cómo le va a Ajax jugando como local. Y Ajax jugando como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Ajax juega bien como local. Y Marsella como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria. Así que Marsella no juega bien como visitante. Y en su grupo todos tienen 0 puntos, ya que esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana Ajax y un 16% a que gana Marsella. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Atalanta versus el Rakov. Veamos si hay lesionados. Atalanta tiene 3 lesionados y Rakov tiene 5 lesionados, casi la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de lesionados. A las estadísticas. Y en las estadísticas, Atalanta de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Así que Atalanta juega irregular. Y Rakov de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Así que Rakov viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Atalanta jugando como local. Y Atalanta jugando como local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Se hace fuerte jugando como local el Atalanta. Y Rakov como visitante tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota. Es decir que Rakov juega bien como visitante y como mínimo marca un gol. Y en su grupo todos tienen 0 puntos, ya que esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 74% a que gana Atalanta y un 7% a que gana Rakov. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo gana Atalanta, primer tiempo lo gana Atalanta. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el West Ham versus el TSC. Veamos si hay lesionados. El West Ham tiene un lesionado y el TSC ningún lesionado. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que el West Ham viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y TSC de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos.
Veamos cómo le va a West Ham jugando como local. Y West Ham jugando como local tiene 4 victorias, una derrota. Así que West Ham juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y TSC como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas. Así que TSC juega bien como visitante. Y en su grupo todos tienen 0 puntos, ya que esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 81% a que gana West Ham y un 8% a que gana TSC. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana West Ham y habrán de 3 a 6 goles. Una apuesta doble local y de 3 a 6 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al tercer torneo más importante a nivel de clubes en Europa, que es la Europa Conference League. El encuentro entre el Eintracht Frankfurt versus el Aberdeen. Veamos si hay lesionados. Eintracht Frankfurt tiene 4 lesionados y Aberdeen ningún lesionado. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas Eintracht Frankfurt de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Eintracht Frankfurt viene jugando bien, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y Aberdeen de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Aberdeen no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio y aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Eintracht Frankfurt y un empate, es decir que Eintracht Frankfurt es el favorito. Veamos cómo le va a Eintracht Frankfurt jugando como local. Y Eintracht Frankfurt jugando como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Eintracht Frankfurt juega bien como local y Aberdeen como visitante tiene 3 empates, una victoria, una derrota, es decir que Aberdeen juega irregular como visitante. Y en su grupo todos tienen 0 puntos, ya que esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana Eintracht Frankfurt y un 5% a que gana Aberdeen. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 1.5 goles, es decir que primer tiempo como mínimo se marcarán 2 goles. Primer tiempo más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Fenerbahce versus el Nordsjælland. Disculpe la pronunciación. Veamos si hay lesionados. Y Fenerbahce tiene 3 lesionados y Nordsjælland solo un lesionado. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Fenerbahce de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5. Puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y Nordsjælland de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que Nordsjælland juega muy bien, aún no conoce la derrota, 3 victorias en 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Fenerbahce jugando como local. Y Fenerbahce jugando como local tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como local. Fenerbahce y Nordsjælland como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Nordsjælland juega bien como visitante. Y en el grupo todos tienen 0 puntos, ya que esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana Fenerbahce y un 11% a que gana Nordsjælland. El pronóstico para este encuentro es gana Fenerbahce, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Legia versus el Aston Villa. Veamos si hay lesionados. Legia tiene 3 lesionados y el Aston Villa tiene 5 lesionados, más de la mitad de un equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Legia de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, es decir que Legia viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y Aston Villa de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Aston Villa viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Legia jugando como local, y Legia jugando como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Legia juega bien como local y como mínimo marca un gol.
Y Aston Villa de los últimos como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Aston Villa juega bien como visitante. Y en el grupo todos tienen 0 puntos, ya que esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 28% a que gana Legia y un 46% a que gana Aston Villa. El pronóstico para este encuentro es la jugada arriesgada. Recuerden que es la jugada arriesgada. Bet Builder o crear apuestas. Bet Builder o crear apuestas, que es más 1.5 goles. Es decir que como mínimo se marcarán 2 goles. Primer tiempo más 0.5 goles. Es decir que el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Y Aston Villa gana cualquier mitad. Sí. Recuerden, la jugada arriesgada. Bet Builder o crear apuestas. Más 1.5 goles. Primer tiempo más 0.5 goles y Aston Villa gana cualquier mitad. Sí. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Brujas versus el Besiktas. Veamos seleccionados. Brujas tiene un lesionado. Besiktas también tiene un lesionado. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Brujas de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que Brujas viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Besiktas de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es decir que Besiktas también viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Brujas, segunda victoria para Brujas, una victoria para Besiktas. Es decir que Brujas es favorito. Veamos cómo le va a Brujas jugando como local. Y Brujas jugando como local tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Brujas juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Besiktas como visitante tiene 4 victorias, 1 derrota. Es decir que Besiktas juega bien como visitante. Y en su grupo todos tienen 0 puntos, ya que esta es la primera fecha. Las casas de apuestas le dan un 48% a que gana Brujas y un 27% a que gana Besiktas. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te muestro mis otras redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.